procesal. Aquí sí voy a hacer una precisión porque a pesar de que al principio les voy a mostrar una foto de lo que es la carga procesal en el Poder Judicial, luego aterrizando eso al ámbito estrictamente laboral, nos vamos a encontrar con que, esto está un poco, nos vamos a encontrar con que la capacidad de generación de conflictos del ámbito laboral tiene que ver con el carácter multiplicador de ese conflicto. Es decir, si en una empresa un empleador, por ejemplo, incumple una norma, esa norma incumplida va a afectar a un grupo de trabajadores. Por ejemplo, imaginemos que un empleador interpreta inadecuadamente una norma de gratificaciones y le da un tratamiento A. Y esa empresa tiene 500 trabajadores. Lo más probable es que con solamente esa decisión afecte a un colectivo de 500 personas y que esas 500 personas tengan una razón para reclamar y que de hecho reclamen, ¿no? Todavía tenemos 500 juicios. Entonces, un incumplimiento laboral es un incumplimiento que tiene potencial para afectar a muchas personas y, por lo tanto, se afecta mucho al poder, genera mucha carga procesal. Fíjense ustedes, este cuadro es interesante porque muestra cuál es la sobrecarga que tiene el Poder Judicial, la carga que tiene el Poder Judicial. Estamos hablando de cerca de 3 millones de procesos. Yo estuve revisando información de carácter laboral hasta el año pasado y hasta el año pasado, en términos semestrales, o sea, en el primer semestre, se generaron cerca de 200.000 procesos judiciales. Se plantearon 200.000 demandas y la proyección, que yo no sé si finalmente se concretó porque no tenía los datos, era pues de que los casos laborales planteados ante el sistema de administración de justicia laboral en el Perú iban a estar entre 350.000 y 400. Y la capacidad de los juzgados para procesar todos estos no alcanzaba ni siquiera para poder manejar el 25% de toda esa carga. Quiere decir entonces que todo lo que genera el sistema de relaciones laborales en el Perú no puede ser procesado por la Administración de Justicia porque esta tiene una capacidad limitada y las probabilidades de que crezca son cercanas a cero. Yo no digo que no se vayan a crear más juzgados, qué sé yo, hoy día el número de juzgados es el doble del que había cuando yo era, por ejemplo, un joven abogado, hace muchos años, ¿no? Pero lo cierto es que aun cuando crezca, no hay una correlación entre esa capacidad de crecimiento y la capacidad de generación de conflicto que tiene nuestro sistema, ¿no? Y las razones para que haya ese conflicto son muchas, ¿no? Por ahí puede haber causas o cuestiones vinculadas con el carácter irrenunciable de los derechos, que hace que no se negocie tanto, la poca proclividad a conciliar o a buscar mecanismos de solución previa al proceso y la apuesta decidida de muchos empleadores por someter todo a un proceso judicial. Yo soy de los que cree que hay formas de disuadir a los que tienen que cumplir una norma de que la incumplan, ¿no? Incluso en algún momento me parece que he explicado, no sé si en una reunión ciertamente de jueces, pero no recuerdo exactamente cuál, que los costos asociados al incumplimiento por parte del obligado, es decir, los costos asociados al incumplimiento del empleador en materia de intereses, por ejemplo, son tan bajos que no es desde el punto de vista estrictamente económico un mal negocio incumplir, porque la probabilidad de que ese mandato de cumplimiento se ejecute son tan limitadas, es decir, demoran tanto, que aplicándole una tasa de interés, que hoy día es del 3 y pico %, no es una mala idea. Entonces, si uno hace un análisis estrictamente económico, se va a dar cuenta de que hay más bien incentivos para no cumplir la norma, que se suman también a la incapacidad del órgano judicial para procesar todo esto, ¿no? Entonces, el problema que tiene la ejecución, el problema que tiene la gestión del proceso en primera instancia, el problema que tiene la Corte Superior con la carga que tiene que gestionar y la Corte Suprema es exactamente el mismo. Todo parte del origen, es decir, la gran cantidad de conflicto y la poca capacidad que tiene el proceso para gestionarlos y administrarlos todos. Entonces, no debemos perder de vista, porque cualquier medida que querramos tomar para agilizar el trámite de los procesos en la Corte Suprema o el trámite de los procesos en la Corte Superior o el trámite de los procesos en la etapa de conocimiento o finalmente el trámite de los procesos en la etapa de ejecución va a pasar siempre o va a tener
necesariamente como base esto que les acabo de indicar, que es una realidad que es muy difícil de gestionar con cambios en la normativa procedimental. O sea, es más, tengo, digamos, mucho contacto con gente que trabaja como en ingeniería industrial y que analiza procesos y todos siempre me han explicado algo que me parece muy plausible, ¿no? Cada vez que tú mejoras el flujo de una operación, automáticamente el cuello de botella que había antes se traslada al siguiente paso de esa operación. Es decir, si nosotros agilizáramos la primera instancia y la primera instancia comienza a resolver muchos casos, lo que va a ocurrir con la siguiente es que esa va a tener más casos que resolver, porque la primera lo hizo más eficientemente. Y si la segunda mejorara su proceso, pasará eso con la tercera, con la Corte Suprema. Y si la Corte Suprema lo gestionara muy bien, seguramente el efecto va a ser que la carga se va a presentar en la etapa de ejecución. Siempre va a haber un cuello de botella. Y fíjense ustedes, este cuadro que les he puesto aquí muestra algo que es revelador, ¿no? El número de procesos en trámite es 1 millón y el número de procesos en ejecución es casi el doble. Pues, evidentemente, y la etapa de ejecución, eso está mezclado en ejecución anticipada y ejecución de sentencias, pero la etapa de ejecución es la última etapa del proceso, ¿no? Entonces, a la ya existente carga procesal y a la demora que tiene normalmente un proceso se suma, y de manera, no sé si alarmante, pero de manera muy importante, una etapa de ejecución que demora muchísimo los procesos, ¿no? Yo cuando era estudiante tuve mi primer contacto con el mundo procesal a partir de una serie de de un libro de publicaciones sobre los derechos procesales constitucionales. Y había un artículo de Aníbal Quiroga León, no recuerdo cuál era el título, pero tenía que ver con el principio de tutela judicial efectiva. Y la primera frase que tenía el artículo era la siguiente, ¿no? Era una cita: pleitos tengas y los ganes, maldición gitana. Entonces, él lo que estaba haciendo ver era que la tutela judicial efectiva podía terminar diluyéndose por algo tan simple como la demora de los procesos. Y ponía el énfasis justamente en la etapa de ejecución. Y su artículo, que tenía que ver con la tutela judicial efectiva, estaba más enfocado con las vías de urgencia, y la vía de urgencia en este caso era la acción de amparo. Estamos hablando de la década de los 80, ¿no? En donde los problemas probablemente eran otros y la justicia constitucional estaba realmente construyéndose en nuestro país. Pero sí me pareció bien impactante esto, ¿no? La maldición. Pleitos tengas y los ganes, ¿no? Porque, claro, sale la sentencia a tu favor y cuando comienzas a sonreír, se te va la sonrisa porque viene la etapa de ejecución y la etapa de ejecución es, digamos, una penitencia, ¿no? Realmente una letanía tener que transitar por ella. Muy bien, ya aterrizando esto en el ámbito laboral, nos encontramos con que la etapa o la ejecución en el ámbito laboral peruano tiene, además de los problemas que acabo de mencionar, que son los problemas de origen, algunas cositas que se le van agregando, ¿no? Como por ejemplo que todavía hay una importante carga procesal en ejecución que está vinculada con la antigua ley procesal del trabajo, ¿no? El número de procesos que están pendientes de ejecución, y todos son procesos de ejecución claramente escrita, es bien importante, ¿no? Y se presenta, quizás de manera más alarmante, ¿no?, el número de procesos en ejecución en relación con los que están en trámite. Por ejemplo, en Lima, en trámite a octubre del 2021 habían 3.800 procesos de la antigua ley, ya imagínense ustedes, y hay 18.000, y habían 18.000 en etapa de ejecución, ¿no? Y para el año 2023, 2.000 en trámite y 15.872. Menciono solamente Lima, no porque sea lo más importante, sino porque es uno de los números mayores. En Piura hay 19.000, ¿no? Pero esto de acá lo que está revelando es que hay un problema que tiene que ver con la normativa y tiene que ver con la carga que ha ido soportando el sistema. Entonces, yo quiero que no se pierda de vista este dato, porque creo que sería un error asumir que el problema es estrictamente regulatorio o de tipo normativo. Por supuesto que eso contribuye, tiene sus problemas, pero, como dije al principio, hay una razón inicial. La ejecución anticipada, por lo tanto, tiene o se mueve en un contexto de ejecución que está sobrecargado, ¿no?, que está realmente complicado. Entonces, la persona que
tiende a ejecutar anticipadamente, ciertamente busca un cumplimiento inmediato de la resolución que ya le dio la razón en segunda instancia y que no se suspende con la etapa de ejecución, salvo que se presente en una controversia económica, una carta de fianza. Esa persona está esperando ejecutar su caso de manera inmediata y se encuentra con que, bueno, toda la ejecución en sí misma es un problema. No hay que mirar esto desde una perspectiva del caso particular de Juan, que logró una ejecución rápida gracias a la gestión que hizo su abogado, en fin. Pero en términos estadísticos, la ejecución de las sentencias, la ejecución anticipada de las sentencias tiene, digamos, el mismo impacto, sufre o se mueve en el mismo contexto que la ejecución de las sentencias, o de la ejecución ya de la sentencia terminada, ¿no? O resuelta, del caso resuelto. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Ya desde un punto de vista normativo nos encontramos con que el trámite mismo es uno que va tomando hasta que se inicie la ejecución anticipada 5 meses. Nuevamente, la razón es carga, ¿no? Y esto tiene que ver con la estructura misma del proceso. Por ejemplo, cuando yo analizaba la ley 22, la ley 26136, la antigua ley procesal del trabajo versus la nueva ley procesal del trabajo, y explicaba que la gran diferencia estaba en la estructura del proceso, solía utilizar un ejemplo que era bien revelador, ¿no? O sea que el número de resoluciones que se tenían que notificar en un proceso escrito, mínimo en primera instancia, era entre 15 y 20. Y cada una de ellas, por la estructura escrita del proceso en aquella época, tomaba además cerca de mes y medio o 2 por acto de notificación. Si la notificación más la resolución más la absolución tomaba 2 meses. Entonces teníamos que, si había 15 actos procesales sujetos a ese periodo, solamente en esos actos procesales y en los actos de comunicación y resolución teníamos 30 meses. 30 meses, ¿eh? Y a eso había que sumarle el tiempo natural de duración del proceso. Claro, un proceso terminaba durando 4 años, pues, ¿no? Y buena parte de esto tenía que ver con los actos de notificación. Hoy día, con la nueva ley procesal del trabajo, eso no existe. Los procesos duran porque hay carga, no porque tengan problemas de estructura. Pero lo que quiero hacerles ver es que la carga finalmente tiene un impacto tal que hace que estos pedazos que deberían ser o que podrían ser menores terminan en la práctica alcanzando esos promedios, 4 meses, 1 mes. Y una vez que se entra a la etapa de ejecución, entramos a un proceso eminentemente escrito que tiene como característica una regulación, digamos, muy específica contemplada en la nueva ley procesal del trabajo y una de remisión supletoria que viene del Código Procesal Civil, que es esencialmente escrito y data del año 93, me parece, ¿no? Entonces, nos encontramos con una etapa de ejecución que a su vez está normada por una estructura procesal que invita justamente a la demora. Entonces, todos los actos procesales comienzan a sujetarse ya no a los actos de notificación escrita, porque hoy día las casillas electrónicas han facilitado esto, pero es inevitable que haya mucho acto resolutivo previo. De hecho, eso es lo que motiva, ahora lo veremos, que algunos autores y algunos incluso miembros del Poder Judicial propongan una oralización de la etapa de ejecución, que a mí me parece fantástica, pero si la tuviéramos que llevar a todos los procesos, creo que terminaríamos multiplicando el problema, ¿no? Entonces, lo que quiero hacerles ver es que desde el punto de vista del procedimiento mismo, la etapa de ejecución tiene problemas que terminan agudizando la demora. Y cuando hablamos ya de la ejecución de sentencia propiamente dicha, nos encontramos más o menos con la primera etapa el mismo problema, es decir, la duración de cerca de 4 a 5 meses para que la sentencia se ejecute. Y luego, cuando nos encontramos ya con la etapa de ejecución forzada, nos encontramos con una en donde la iniciativa de parte es la que, digamos, echa a andar la rueda, ¿no? Y esa iniciativa de parte pues termina siendo concurrente con muchas iniciativas de parte y con la poca capacidad que tiene el juzgado, y lo que hay es una especie de competencia entre todas las iniciativas de parte y se entra a un proceso selectivo, ¿no? En donde además quienes comienzan a ejecutar se comienzan a encontrar con una serie de problemas, ¿no? Esto de la maldición a mí me viene siempre a la memoria porque, claro, si la ejecución es una ejecución de tipo económico, hay que cobrar, ¿no? Y no necesariamente se puede cobrar.
en un contexto económico, además, en donde hay dificultad, crisis, qué sé yo, hoy día recesión, y además hay informalidad, no en el sentido de informalidad plena del empleador que no está considerado como un empleador laboral formal, sino que hay ilegalidad, o sea, informalidad ilegal dentro del propio sistema formal, las probabilidades de cobrar son todavía más reducidas, ¿no? Entonces, llegar a embargar y poder ejecutar el embargo y hacerse cobro efectivo es en sí mismo una dificultad, ¿no? Y eso toma tiempo. Y como la carga es gigante, la concurrencia de todas esas expectativas que tienen que ser de iniciativa de parte, porque si la iniciativa fuera de oficio, yo imagino que el juez se pasaría la vida ejecutando, y el juez tiene que resolver el trámite de los procesos, ¿no? Entonces, hay una, digamos, la estructura, la sensación que yo tengo como abogado es, dentro de el escaso tiempo que tiene el juez para resolver, porque tiene demanda de audiencias y qué sé yo, se ve forzado a tener que ejecutar. Y como no dispone de todos los recursos suficientes para llevar adelante esa ejecución, tiene que contar con la iniciativa de las partes para que esto se ejecute. Y claro, la fotografía final es que la ejecución termina siendo tardía en términos estadísticos para todos los justiciables, ¿no? Y eso no se puede negar porque los números están ahí, ¿no? Este es uno de los pocos casos en donde la información estadística y los datos nos confirman el problema, ¿no? Hay un problema de sobrecarga. Y claro, la primera iniciativa es, ¿y qué cosas hacemos normativamente para solucionarlo? Seguramente hay algunas ideas, yo voy a compartir algunas que las he recogido, no me las he inventado, las he recogido, ¿no? Pero hay un problema anterior, ¿no? O sea, lo que quiero decirles es que los buenos esfuerzos que se hagan, que seguramente se pueden plasmar, pueden terminar siendo siempre insuficientes. Eso no debe desanimarnos, pero sí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Yo, en todo caso, estoy ahí proponiendo algunas ideas como para incluso solucionar el problema anterior. Entonces, los problemas que yo he identificado, y disculpen que no haga una reflexión jurídica, porque la verdad es que cualquiera de esas reflexiones no va a ser suficiente ni creo que les vaya a ser útil, sobre todo porque ustedes son principalmente gestores y con una experiencia infinitamente mayor a la mía, ¿no? Pero creo que los problemas identificados son sobrecarga procesal, externa e interna, ¿no? La consecuencia es que la ejecución de una sentencia puede demorar entre 8 meses y un año, en el mejor de los casos. Segundo, la oralidad del proceso versus escrituralidad, ¿no? El proceso laboral es un proceso oral, yo creo que estructuralmente funciona muy bien, pero claro, cuando le pones carga, no aguanta, ¿no? La vez pasada conversaba con un juez, me decía que más o menos la capacidad de resolución anual es de 550 casos. Bueno, pues recibe muchos más, ¿no? Con lo cual, siempre va a haber un backlog ahí que se va acumulando y luego se traslada a la etapa de ejecución, ¿no? Quizás lo que ha ayudado en este proceso es que hoy día tengamos una notificación electrónica, ¿no? Y eso simplifica muchas cosas, pero igual, a pesar de que tenemos una una notificación electrónica, el proceso que la cobija, quizás a la fuerza, es un proceso que viene, digamos, supletoriamente complementado por el Código Procesal Civil, con lo cual hay una especie de disfuncionalidad, ¿no? Quizás también hay un problema de tipo normativo, ¿no? Porque la Ley Procesal del Trabajo en este punto es un poquito tímida, quizás hasta mezquina, ¿no? Porque no se ha ocupado tanto de este problema. Es como que hubiera dicho, apostemos por la oralidad, saquemos una sentencia estupenda, pero una vez que la tenemos, bueno, ojalá se ejecute, ¿no? No creo que haya sido la intención, por lo menos no la mía cuando estábamos trabajando en el proyecto, pero sí es cierto que esa etapa está dejada en manos de un cuerpo normativo complementario que no se ha planteado claramente estos problemas, ¿no? Perdón. Luego tenemos esta cultura del impulso de parte, que no es que sea una cultura en el sentido autónomo del término, sino que más bien creo yo que la incapacidad que tiene el propio juez, dada la realidad que lo rodea, para actuar de oficio todo lo que él quisiera, hace que deba valerse de la iniciativa de las partes
Y como les dije hace un momento, la iniciativa de las partes concurre con la iniciativa de muchísimas partes, ¿no? Entonces, son miles de personas que quieren ejecutar a la vez y todo no se puede a la vez porque los recursos son escasos, ¿no? Es como cuando vamos al banco y solamente hay una ventanilla abierta y somos 100 personas. Por mucho esfuerzo que haga la persona que esté en la ventanilla, habrá 60 personas que tendrán que esperar mucho rato, pues, ¿no? Porque no los va a poder atender a tiempo. Igualito pasa acá, ¿no? Luego tenemos el modelo de corporativización de los juzgados laborales que hace que los jueces no tengan un control administrativo sobre los expedientes y el personal que está a su cargo, ¿no? Entonces, puede ser que las iniciativas que tenga un juez de pronto se choquen con el propio modelo, que es un modelo que está pensado para asistir a muchas personas a la vez, ¿no? Entonces, la expectativa de uno no necesariamente va a ser cubierta porque esa expectativa, me refiero a la del juez, concurre con la de otros jueces que también están utilizando el mismo sistema, ¿no? Y esto ya es un tema más de management que probablemente tiene más que ver conmigo, pero en este caso la relación de gestión y de dependencia no está entre juez y el asistente, sino más bien entre administrador y el asistente, con lo cual tiene que haber una labor de coordinación que no necesariamente es la más eficiente. En algunos casos sí, ¿no? pero no necesariamente. Y luego también falta de capacitación. Y cuando hablo de falta de capacitación, no hablo de falta de capacitación jurídica. Probablemente los auxiliares sepan más que cualquiera de nosotros, ¿no? Me refiero a capacidad de gestión, porque es un problema de gestión. Yo soy abogado litigante y en mi oficina, en mi estudio, manejamos miles de procesos judiciales, miles. Y cuando yo hablo con los abogados, más o menos los abogados que trabajamos en esto somos 20 más o menos. Y cuando yo les digo, tenemos que litigar o tenemos que manejar estos casos, planteo siempre dos perspectivas, ¿no? Una de tipo jurídico, los abogados tenemos que ser unos muy buenos abogados para llevar adelante los casos, pero también tenemos que ser unos muy buenos gestores de esos casos, porque el 80% del trabajo, cuando tienes miles de casos, es de gestión. Que las notificaciones, que no se te venzan los plazos, porque te llegan 200 notificaciones al día. ¿Qué digo 200? 300. Y esas notificaciones traen de todo, y hay que estar advirtiendo. En fin, eso mismo pasa a nivel de los juzgados. Entonces, los jueces y los auxiliares tienen que ser gestores, y la capacitación para ser gestores no proviene de la abogacía, ¿no? Entonces, ahí también creo que hay una tarea por desarrollar.